Comentarios sobre la génesis de los valores morales. Aproximación al concepto de valor. En las lenguas romances la palabra valor tiene un sentido originario relacionado con la valentía o el coraje. En otras lenguas las palabras equivalentes remiten por el contrario al sentido económico del término valor o precio de una cosa o utilidad de la misma. Frente a estos usos generales, la filosofía práctica se puede decir que viene empleando desde hace más de un siglo la palabra valor de un modo especializado. Y es evidente que la primera conceptualización especializada del valor se produjo a mediados del siglo pasado en el campo de la economía política, por ejemplo en relación con la diferencia entre valor de uso y valor de cambio, por ejemplo en la perspectiva de las investigaciones marxistas, del propio Marx, de Engels, etc. Todavía hoy se puede decir que el proceso de conceptualización económica de valor es objeto de una investigación filosófica que aclara cómo se produjo el paso de los hechos constatables, como son el intercambio de bienes por bienes o de bienes por un precio, a la ficción del valor de las cosas. La importancia de este proceso reside en que en él se cifra lo característico del uso especializado del concepto. Este uso remite al deber ser frente a lo que es. Cuando se determina en este sentido económico el valor de un objeto, es posible formular juicios de deber ser del tipo su precio o valor en el mercado no corresponde con su valor real. Este tipo de juicio excede la mera descripción y da paso sutilmente a una normatividad ilegítima desde el punto de vista científico. No podemos decir todavía que un juicio como el del ejemplo sea un juicio de valor, pero sí representa un peldaño intermedio hacia este tipo de juicios. El primero en utilizar la calificación juicio de valor, que supuso el primer uso propiamente filosófico del término, fue el teólogo alemán Albrecht Ritschl, quien, inspirado en la distinción kantiana entre razón teórica y razón práctica y en sus consecuencias como la validez práctica de la religión y la fe, pese a su imposibilidad de contrastación o prueba teórica, habló de juicios de valor para referirse a aquellos juicios que, si bien carecen de fundamento teórico, están racionalmente justificados desde el punto de vista práctico. Estos juicios no se refieren al valor económico del objeto ni a la relación del objeto con la preferencia de un sujeto, sino a su valor moral práctico. Otros autores como Rudolf Erman, Lotze y Nietzsche utilizaron también el término valor procedente de la economía para referirse, por ejemplo, al valor estético, religioso, moral, etc. En definitiva, desde mediados del siglo pasado se emplea en filosofía de un modo cada vez más amplio el concepto de valor. Ciertamente los filósofos han discutido desde todos los tiempos sobre la naturaleza y el contenido del bien, lo correcto, lo obligatorio, la virtud, la belleza, la verdad, etc. Y han emitido y examinado la validez de los juicios morales, estéticos, críticos, etc. Sin embargo, el término valor, que pertenecía al lenguaje común, no había sido objeto de un uso filosófico. Situados ya en perspectiva filosófica, se impone la tarea de perfilar el sentido preciso del concepto, y en este punto los autores coinciden en la dificultad que entraña el intento. En primer lugar, cabe hablar del valor en dos sentidos diferentes por la extensión del significado. Se puede definir el valor como un sinónimo del bien o de lo correcto. En este caso, se puede decir que su campo semántico se reduce a la moral e incluso a un modo concreto de entender la moral. Es un uso estricto o especializado del término. Por otro lado, se emplea valor para referirse en general a todo lo tenido por valioso, rectitud, bondad, belleza, verdad, etc. Y se formulan juicios de valor sobre acciones estrictamente morales o simplemente legales, convencionales, políticas, económicas, etc. Este es el uso amplio de valor que, aunque incluye un ámbito que interesa a la filosofía moral, escapa en su conjunto a ella. Más interesante que la constatación de este doble uso especial de valor es el intento de discernir los sentidos en que lo emplean las distintas corrientes filosóficas, no en su extensión sino en su contenido. Porque aunque convencionalmente nos pusiéramos de acuerdo para ceñirnos al uso especializado moral del valor, aún así las distintas concepciones de la ética conducen a conceptualizaciones no solo divergentes, sino a veces contrapuestas. Estas concepciones del valor se pueden sintetizar en tres puntos de vista. Sentido subjetivo del valor. Según este sentido, se predica un valor de una cosa indicando una cualidad que la hace ser más o menos preferida o deseada por un sujeto o por un grupo de sujetos. En este sentido, habla Marx del valor de uso, refiriéndose a la utilidad que el objeto tiene para el individuo. También Adam Smith habla de valor de uso en un sentido parecido, aunque él se refiere preferentemente a objetos no susceptibles de intercambio comercial, como el aire o el agua del mar, que carecen por tanto de valor de cambio. En general, las llamadas teorías subjetivistas del valor emplean el concepto en este sentido. Muchas de estas teorías son relativistas, pero no necesariamente se da esta asociación subjetivismo-relativismo axiológico, pues hay teorías subjetivistas que no son relativistas. El valor como categoría.
En un sentido objetivo, el valor designa un carácter de las cosas que las hace merecedoras de mayor o menor estima. A esta concepción subyace la idea de que las cosas no solo difieren en cantidad, sino también en calidad, en excelencia, en valor, en definitiva. El valor sería, si adoptáramos la nomenclatura aristotélica, uno de los géneros de la categoría de cualidad. Este es el sentido que más se asemeja al que han tenido el bien, la belleza o la verdad como categorías a lo largo de la historia de la filosofía. Se puede afirmar que el valor ha sido considerado una categoría del ser desde Platón al menos, aunque la palabra no se adoptara hasta el siglo XIX. Sentido hipotético del valor. El valor puede considerarse también en sentido objetivo, como una categoría no absoluta, sino relativa o hipotética. Según este concepto, el valor se refiere a cierto carácter de las cosas que las hace ser aptas para satisfacer cierto fin moral o de otra índole. El empleo de este sentido de valor en filosofía moral típicamente utilitarista supone optar por el materialismo ético y el cognitivismo, la posibilidad de conocer un fin de la ética y su relación con los mejores medios para alcanzarlo, pero evita la consideración de que las cosas poseen un valor intrínseco inmutable. Por otro lado, este sentido del término permite emitir juicios de valor relativos al fin propuesto y cambiantes incluso respecto de un mismo objeto. Por ejemplo, cabe afirmar que algo no es moralmente valioso, pero sí estéticamente o desde un punto de vista meramente utilitario. El empleo técnico de la palabra valor nació en el sintagma juicios de valor. Ahora, con las precisiones hechas, podemos explicar que los juicios de valor no se refieren al valor en sentido categorial absoluto, el segundo de los sentidos analizados. Un juicio de valor en realidad es un juicio que se refiere bien al valor en sentido subjetivo, bien en sentido objetivo a título hipotético. Estos últimos forman el conjunto de los juicios de valor por antonomasia, ya que son afirmaciones críticas sobre acciones o objetos basadas en su valor relativo como medios para alcanzar un fin moral dado. La axiología como ciencia. La generalización del uso crítico filosófico del concepto de juicio de valor a partir de la obra de Rich ocasionó el renacimiento de la idea ya presente en Platón de que las cuestiones concernientes al bien, la virtud, lo correcto, lo bello, la verdad, etc., pertenecen a la misma familia, ya que todas se refieren al valor, al deber ser, no a los hechos positivos. Esta idea permitió el inicio de un discurso filosófico centrado no ya en alguno de los conceptos particulares de deber ser, sino en el concepto mismo del valor como objeto en general. Cuestiones relativamente alejadas, como la estética, la moral y la economía, comenzaron entonces a tratarse como parte de una teoría general del valor. Esta teoría maduró en dos seguidores de Brentano, von Weynon y Christian von Ehrenfels. Brentano, quien por reacción al trascendentalismo kantiano situó el fundamento de toda la reflexión filosófica en la psicología, descripción de los fenómenos psíquicos, y desarrolló el concepto de intencionalidad, considera que la ética es el estudio de los afectos, actos psíquicos intencionales, por tanto, de preferencias o no preferencias. Diríamos que estos actos intencionales son el fundamento de su concepto de los valores. El valor es el objeto intencional del acto de preferencia. Su psicologismo, aún no fenomenológico, parece conducir al relativismo axiológico. Sin embargo, Brentano se esforzó en fundar una teoría objetiva de los valores. Para ello diferenció entre la simple experiencia subjetiva de que algo es bueno y el acto de preferencia que se dirige inevitablemente hacia algo en virtud de su carácter intencional. Esta preferencia, que podemos llamar objetiva, daría lugar a leyes axiológicas precisas que fueron el germen de la teoría general de los valores que habrían de desarrollar Weynon y Ehrenfels y que habrían de influir junto con su visión de la filosofía en Husserl, el creador de la fenomenología. Husserl fue maestro de Scheler y Hartmann, quienes heredaron el método fenomenológico, que incluía depurado el concepto de intencionalidad y objeto intencional, y popularizaron definitivamente la axiología al desarrollar teorías de los valores extraordinariamente complejas y precisas. La axiología se extendió por Europa y Latinoamérica como el modelo de pensamiento ético por antonomasia. Posteriormente fue introducida en Estados Unidos por Urban y desarrollada, entre otros, por Perry y John Dewey. La axiología o teoría general de los valores se configuró, por tanto, como la disciplina que se encarga de la estructura, clasificación y naturaleza de todos los predicados de valor. En un sentido estricto, la axiología es una parte de la ética, aunque en sentido amplio puede considerarse una teoría filosófica que abarca muchas otras materias, en general todas aquellas que tienen que ver con un contenido que excede lo meramente descriptivo. Cuando se habla de axiología en sentido amplio, es usual distinguir varios ámbitos de valor
con sus fines y valores específicos, entre ellos la ética, cuyo fin está claro que es el bien y cuyos valores son los valores morales. Pero se incluyen muchos otros, como son, por ejemplo, la economía, cuyo fin es el bienestar, y sus valores son los técnicos, el instinto, cuyo fin es la dicha, y cuyo valor es el placer, la sociedad, cuyo fin es la justicia, y cuyos valores son los del derecho, la estética, cuyo fin es la belleza, y cuyo valor es el arte, etc. Cuando se trata de la axiología, en sentido estricto, como parte de la ética, no se habla de distintos reinos del valor, pues hay varios valores éticos y no solo uno. Pues no hay varios valores éticos, repito, sino solo uno, el bien. Aunque es verdad que se pueden distinguir otros valores éticos con otras interpretaciones, ¿no? más precisas. Sin embargo, sí se hacen distinciones entre los distintos modos de ser valiosos respecto al bien. Como por ejemplo podemos recoger las distinciones que menciona Lewis. Él considera que el valor moral puede tomar las siguientes formas. Por ejemplo, utilidad para algún propósito, valor extrínseco o instrumental para realizar algún otro bien, valor inherente o bondad que se detecta intuitivamente mediante la simple contemplación de un objeto valioso, valor intrínseco en cuanto fin y en cuanto medio, valor en cuanto parte de un estado de cosas intrínsecamente valioso, etc.